Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy esta gran solemnidad de San José Esposo, 19 de marzo, queridos amigos, recordamos a nuestro querido San José, el patrono sobre todo de las familias como buen esposo, también el patrono de la economía de la familia. Así que ñañembo egesbe. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, versículos 4 al 5a, luego del 14a al 16. En aquellos días la palabra del Señor llegó al profeta Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Queridos amigos, es aquí donde nosotros podemos ver que se cumple la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque José, San José, viene de la estirpe de David. Y aquí en este sentido es de la estirpe de David que nace el Mesías, es decir, el Salvador, el que está en el trono, el que le da la continuidad a la casa de David. Pero la figura de José es muy importante, queridos amigos, porque nosotros sabemos que Jesús es engendrado por obra del Espíritu Santo. Sin la figura paternal de José no existiría Mesías, porque según las promesas, y aquí justamente encontramos, queridos amigos, que de la casa de David saldrá el Salvador del mundo. De la casa de David saldrá el Mesías. ¿Y quién le da, queridos amigos, a Jesús nada más y nada menos que la identidad del mesianismo? Y es su papá, que es San José. José le da entonces esa identidad de que Jesús sea de la estirpe davídica. Y por eso, queridos amigos, se está cumpliendo lo que acabamos nosotros de leer en esta primera lectura que nos presenta en esta gran solemnidad de la fiesta de San José. De tus entrañas saldrá entonces el Mesías y afianzaré su realeza, de tus entrañas, de la tribu de David. Y él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre tu trono real. Pidamos que así también sea, queridos amigos, esta gloria para nosotros, es decir, desde el mesianismo que hemos recibido de parte de Jesús, también nosotros, como pueblo elegido de Dios, podamos ofrecer lo mejor para nuestra familia, para nuestra iglesia, continuar con esta realeza que el Señor nos ha regalado y que el Señor ha cumplido también por medio del nacimiento del Mesías, de la tribu de David. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.